El gobierno de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy tiene una presión inmensa por parte de Estados Unidos con respecto al tema de las drogas, del tráfico de las drogas hacia Estados Unidos. Y aunque la presidenta ha querido poner sobre la mesa también el tema, pues sí, pero de aquel lado hacia México entran las armas, ha sido muy complicado porque el gobierno de Estados Unidos lo que ha dicho es, bueno, ¿quieres que lo solucionemos? Nosotros le entramos, pero le entramos a tu país a combatir a los grupos delictivos. Así lo exhibía incluso lo que en esta semana publicaba The Wall Street Journal y algunos otros medios de comunicación en Estados Unidos, donde planteaban esta presión y este acuerdo que se podría estar gestando entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la actuación del gobierno de Estados Unidos en México para el combate de los grupos delictivos. Sumado a esto está el escándalo de las aduanas. Y es que esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que salir a respaldar la actuación de la Agencia Nacional de Aduanas de México y a su titular decidió respaldar a su titular, Alex Tonatiu Márquez Hernández, que ha sido exhibido en los últimos días con una vida de lujo tremenda que pues muchos han especulado no obedece al nivel de vida que podría tener un director del Servicio de Aduanas y que apuntaría a hechos de corrupción. Esto se suma a las denuncias que han hecho en la iniciativa privada, en donde señalan que las aduanas siguen siendo un punto de corrupción tremendo, aún y cuando el ejército mexicano le haya entrado. Licenciado Jorge Chezal, ¿cómo estás? Muy buenos días y dime una cosa, a ver, ¿qué nos está develando esta situación de lo porosa que está la frontera con Estados Unidos y de lo que se ha logrado, o no, mejor dicho, no se ha logrado hacer en este compromiso que se supone que tienen ambas naciones para combatir la inseguridad y la corrupción? No nos está revelando nada, Erika, realmente nada de eso es noticia. El tema de las aduanas, nada más hay que recordar que José Antonio Meade, siendo candidato a la presidencia de la República en el año 2018, dijo que uno de los puntos torales de entrada de armas y de tráfico de drogas entre Estados Unidos y México eran justamente las aduanas. No es un tema nuevo en lo absoluto, ni tampoco es un tema nuevo de que los Estados Unidos quieran poner reglas para efecto de poder ejercer actos de seguridad en materia de delincuencia organizada, como es este caso. Han llegado al extremo de que hasta a un presidente en funciones, como fue el caso de Noriega en Panamá, llegaron, lo sacaron del país y se lo llevaron. Entonces, aquí lo que tiene que entender la presidenta es que esto o es por la buena o es por la mala. Ahora, este respaldo que le da la presidenta a Tonatiu como pues director de aduanas, como quien las encabeza, ¿qué nos está develando? Porque, a ver, manda mensajes, digamos, un tanto pues hasta contradictorios, licenciado, porque por un lado le ha declarado la guerra de manera frontal al tema del huachicol. Hemos visto estos operativos, hemos visto este interés que se ha puesto, estos decomisos, este reconocimiento de que hay una problemática en este sentido. A diferencia de la anterior administración que decía que ya había acabado con el huachicol, vemos que esta sí está llevando a cabo operativos, etcétera. Pero por otro lado, este respaldo que se le da al director de aduanas llama la atención, porque a final de cuentas, así como se está exhibiendo que pasa de todo en las aduanas, pues está pasando el tema del huachicol, cómo explicamos el trasiego de camiones especializados en el tema del transporte de combustible de un lado a otro de la frontera, cómo explicamos lo que está sucediendo con este tema del huachicol. ¿Cuál es la postura que se tendría que asumir al respecto? Mira, el hecho de que la presidenta lo justifique, pues también es perfectamente entendible. Hemos tenido una larga exhibición de legisladores que tienen lujos que de ninguna manera podrían pagarlo con los ingresos que pudieran haber obtenido en 5 o 6 vidas reencarnadas como servidores públicos. Sin embargo, gastan millones en relojes, en viajes, etcétera. Y por otro lado tenemos también lo que perfectamente puede ser una justificación presidencial. No hay ningún procedimiento que implique una sanción para este funcionario y por lo tanto se ve beneficiado por la presunción de inocencia. Lo que tenemos enfrente no es realmente la noticia, no es que haya actos de corrupción. La noticia sería que no los hubiera, o la noticia sería que hubiera procedimientos para combatirlos. Lo cierto es que este gobierno es muy consentidor con ese tipo de cosas. Pero a ver, dime una cosa, esto también implicaría una responsabilidad para Estados Unidos, porque la frontera tiene dos entradas, digamos, ¿no? Tiene dos puertas. Una, esta que se está quedando al descubierto, pues que resulta bastante permeable bajo el liderazgo de este personaje, pero ¿qué hay de la responsabilidad de Estados Unidos en este tema del huachicol? Lo que pasa es que, a ver, de que la tiene, pero ¿quién se la va a ir a exigir?
O sea, ¿quién cuando tiene ese control sobre la economía mundial? ¿Quién cuando tiene ese control sobre nuestro país y la economía de nuestro país? Simplemente con el hecho de poder cerrar la frontera a productos mexicanos, con el mismo pretexto de que le estaríamos pidiendo, oye, ten cuidado en la frontera por el tráfico del huachicol. Bueno, pues simplemente cierra la frontera y entonces dejamos a los productores mexicanos en la ruina. Es decir, ese poder que tienen los Estados Unidos lo hace a que, independientemente de que pueda estar mal, pues a ver quién se lo reclama. Pero esto sería una evidencia de que la aduana está siendo cómplice, pues, del huachicoleo. Pero lo ha sido desde siempre. O sea, es que eso tampoco es una novedad. Te digo, la principal fuente de entrada de armas, de las que tanto se han quejado los gobiernos en México, han sido las aduanas, y desde hace muchos años. Ahora, insisto, a ver, en el discurso la presidenta dice, están haciendo un buen trabajo en las aduanas, etcétera, pero esto en el discurso, en la acción, en la práctica, ¿habría posibilidad de que esto cambiara, de que la presidenta tomara decisiones, de que se hiciera algo más, de que estos operativos que se han estado llevando a cabo los viéramos también en el tema aduanal? Bueno, la posibilidad siempre va a existir en tanto esté en la ley, pero la probabilidad eso es otra cosa. La probabilidad es de que no. La posibilidad, por supuesto, que existe. Pero mira, recordemos el caso de los bancos, el caso de Cibanco, el caso de Intercam y el caso de la Casa de Bolsa. Se da la noticia en los Estados Unidos y salió la presidenta a decir que aquí no había investigaciones y no pasaba nada. Ese mismo día por la tarde los separan del sistema de pagos electrónicos interbancarios, el SPEI. Al día siguiente Visa cancela las operaciones a través de las tarjetas que se podían hacer con estos bancos. ¿Qué fue lo que sucedió? Al día siguiente salieron a decir que sí hay una investigación y finalmente les pusieron una multa. Aquí lo que va a suceder es que la posibilidad la hay, como lo había en ese caso, pero la probabilidad de que la apliquen mientras no haya algo contundente y sobre todo que haya acciones de terceros que lleven a esa contundencia, no va a pasar nada, como no está sucediendo nada, insisto, con legisladores ni con funcionarios que se dan una gran vida y que tienen sueldos y que tienen gastos y que tienen lujos que no podrían tener en varias vidas. Esa acción de alguien más podría ser la presión de Estados Unidos, porque a ver, lo que se develó esta semana es que el gobierno de Estados Unidos está ya exigiéndole a México, o por la buena o por la mala, pero yo le voy a entrar a combatir los grupos delictivos en tu territorio. ¿Ese podría ser el factor que detone esto? De hecho, ese yo creo que va a ser el factor que va a detonar eso. Y eso contestaría también la otra pregunta que me hiciste. Con mayor razón, México no le va a poder reclamar nada de lo que pase del otro lado de la frontera. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos a platicar justamente de esta otra parte. A ver, estos legisladores que están enfrentando acusaciones, señalamientos, porque hasta hace una semana la presidenta decía, pero no hay denuncia en contra de Adán Augusto. Hoy hay dos, la presentada por el Partido Acción Nacional y la presentada por el Partido Revolucionario Institucional. Ayer Alejandro Moreno le decía, vámonos los dos a medir ante la justicia. A ver, al cabo que a mí no es por delincuencia organizada, a mí nada más es demostrar mis propiedades. Tú eres el que está vinculado con grupos criminales, si me lo permites, regresamos para platicar de ese tema. Muy bien. Estamos conversando con el licenciado Jorge Chesal, enseguida volvemos. Ven a Muebles Marial y estrena ya. No esperes días ni meses. Nosotros te entregamos de inmediato. El gusto de volver a casa. Muebles Marial. En un momento continuamos. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Estás en Altavoz. Regresamos. Jalisco es el oasis del desarrollo económico del país. Es el gigante agroalimentario con el campo más productivo de México. Cuenta con 2 aeropuertos internacionales y el de Guadalajara es el mejor del país. Ahora es el centro logístico y estratégico de Latinoamérica. Las grandes empresas de innovación y alta tecnología apuestan a Jalisco, haciéndolo líder en inversión, exportación y generación de empleo. Cuando a Jalisco le va bien, a México también. Movimiento Ciudadano. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Escucha lo mejor de Imagen Informativa Segunda Emisión. Organizamos la Semana de Teatro Independiente por tercera ocasión, que se lleva a cabo del 7 al 14 de octubre. Es decir, a partir de mañana arrancamos actividad completamente gratuita en espacios cerrados que tiene que ver, hacemos colaboración también con el Foro Teatro La Carrilla, con el Rinoceronte Enamorado, con el Foro Sombra, con la Guarida del Coyote, en plazas públicas, en el Centro Cultural Palacio Municipal. Es decir, tomamos la vía pública, pero también apoyamos y estamos haciendo colaboración con espacios independientes de cultura, y es importante. Imagen Informativa Segunda Emisión, poniendo a San Luis en la misma sintonía. En voz de... Si eres de gustos exigentes, Argentino Mar y Tierra tienen los mejores cortes prime de la ciudad. Visítanos y deleita tu paladar con nuestros nuevos platillos. Regresamos. Todas las voces están en Altavoz. Continuamos. Al inicio de este espacio te presentamos apenas una probadita de la que se armó ayer en el Congreso de la Unión entre las diferentes bancadas por el tema de Adán Augusto López, por la forma en que Gerardo Fernández Noroña trató de evitar el tema y de omitirlo aún y cuando estaba dentro de la orden del día, y de cómo de inmediato pues los panistas, los priistas brincaron y dijeron que no lo evadiera, que tenían que entrarle, de cómo finalmente Adán Augusto López tuvo que hacer uso de la palabra y hablar del caso de los señalamientos que pesan en su contra. Y aunque él defendía que nunca supo que su secretario de Seguridad estaba vinculado con un grupo delictivo, los señalamientos que le hicieron desde el PAN, pero particularmente desde el PRI, llamaron la atención. Primero, porque tanto PRI como PAN ya lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República, y segundo, porque Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, pues incluso le lanzaba el reto y decía, pues sin fuero, vámonos sin fuero. Y Adán Augusto López respondía, yo no necesito el fuero, pero tampoco presentaba ninguna licencia al cargo ni renunciaba a él. Licenciado Jorge Chezal, que a ver, lo lógico hubiera sido, yo no necesito el fuero y por eso presento mi solicitud de separación, ¿no? O un permiso temporal o algo para ir a enfrentar a la justicia, pero decía Adán Augusto, yo no necesito el fuero, pero tampoco renuncio a él. A ver, lo que pasa es que en realidad es una comedia todo eso que se está presentando en el Poder Legislativo, porque de entrada, Alito, por mucho que quiera lanzar la bravata, en el momento que él renuncia al fuero, pues yo creo que también lo van a procesar. Entonces, para poder hacer ese tipo de cosas tendría que tener la conciencia limpia. Justamente yo creo que lo que hace es que avienta el reto porque sabe que no se lo van a aceptar y entonces él no corre ningún riesgo. Yo creo que lo que le hubiera sorprendido es que le aceptaran la palabra y tuviera que renunciar al fuero. El caso de Adán Augusto tendría que ir hoy, digamos, a una revisión mucho más profunda del Poder Legislativo, es decir, en el sentido de si le piden su licencia o no, de si lo separan o no del cargo, o qué hacen con él. Porque, a ver, lo decía ayer Alejandro Moreno, y como tú lo decías, pues hay que tener, decían en la política, ¿no? La cola corta para tener la lengua larga, pero bueno, pues en el caso de Alito Moreno me parece que lo que así atinaba a decir es, a ver, el delito no es fácil, no es sencillo, del que se podría estar señalando a Adán Augusto López. ¿Tendría que Morena y sus aliados seguir protegiendo a Adán Augusto López o tendrían al contrario, por el bien del movimiento, por el bien de una presidenta que hoy tiene muy altos niveles de aceptación, pues dejar caer a algunos de los que están en ese movimiento y que hoy están tan señalados como es el caso de Adán Augusto López? El caso de Adán Augusto es un caso definitivamente paradigmático dentro de lo que es la forma como lleva adelante
gobierno federal este tipo de asuntos. ¿Y por qué digo paradigmático? Porque el encubrimiento es la nota característica que se tiene. A ver, aquí tenemos un problema. El problema que tenemos, por un lado, es que no hay un señalamiento legal, una imputación probada en contra de Adán Augusto. Lo que hay es una suposición. Y suponemos que él tenía que haber estado al tanto de lo que hacía el secretario de Seguridad, o por lo menos que él tenía que haber sospechado ante ciertas conductas de lo que pasaba en su gobierno, como es el caso que a la Secretaría de Seguridad Pública, justamente el delincuente que anda prófugo, estaba encargado, firma un contrato con otra dependencia estatal justamente para el suministro de gasolina, y por primera vez me toca ver que en lugar de entregarse vales de gasolina para las patrullas, se entregaba el combustible en tanques. Es decir, evidentemente era un acto sospechoso, porque evidentemente pues, ese combustible se podía comerciar indebidamente, y si el entonces señor gobernador no se daba cuenta de eso, pues una de dos, o era cómplice o era muy tonto. Entonces, esa es la inferencia que nosotros podemos tomar, pero no hay un señalamiento de carácter jurídico judicial en este momento, y por lo tanto se ve beneficiado por el principio de presunción de inocencia. Legalmente, las cosas tendrían que caminar. Ahora, políticamente, por supuesto, recordemos que muchos repiten los de ahora que no son iguales a los de antes, tienen toda la razón. Los de antes pedían licencia para que las investigaciones pudieran avanzar. Los de hoy no, los de hoy se van de vacaciones y luego regresan porque saben que los van a proteger desde Palacio Nacional, desde los altos niveles de gobierno. Uy, qué tema y qué frase tan fuerte, ¿eh? Los de antes por lo menos pedían licencia, los de hoy se sienten protegidos. Sin embargo, pues vamos a ver cuánto alcanza ese velo de protección y también a qué costo, porque incluso durante la visita de Lucía María Alcalde a San Luis Potosí le preguntaban de este tema, y aunque ella de igual forma argumentaba esto de pues, no se le está acusando de nada directamente, etcétera, creo que hoy el precio y la carga que están significando figuras como la de Adán Augusto López para el Movimiento de Regeneración Nacional y para la presidenta de México, pues son cargas que hoy no necesita el Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a ver qué determinación toma el licenciado. Sin embargo, no te puedo dejar ir sin preguntarte. Hace rato platicábamos con Denise Porras, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral en el estado de San Luis Potosí. Me daba la impresión, y por eso lo quiero consultar contigo, que los temas que se están determinando y que se están atendiendo como parte de las impugnaciones a la conformación del Poder Judicial tras esta elección, pues están haciendo como se pueden, por la falta de antecedentes, de herramientas, pues, para que un tribunal pueda tomar determinaciones al respecto. ¿Qué observaciones haces tú a la forma en la que se están dando este tipo de decisiones? Mira, necesitaríamos mucho tiempo para poderlo hablar. Realmente, por ejemplo, particularmente el caso de Zelandia Borges es un caso que hubiera meritado realmente contrastar mucho de lo que te dijo la presidenta del tribunal con esto. Me parece que están, sí, tratando de resolver de la manera que pueden, pero me parece que pueden poco, porque en realidad no creo que estén asumiendo con la profundidad debida los casos. Me parece que hay temas muy sensibles, temas que requieren realmente un análisis muy profundo, y lo están haciendo realmente de manera muy simplona. El caso de Zelandia lo voy a referir muy rápido, me hubiera gustado hacerlo con más profundidad. El rasero con el que están juzgando el impedimento de Zelandia para poder ingresar al Tribunal de Disciplina es una perspectiva distinta, por supuesto que el tema es diferente, pero la perspectiva como lo están abordando, lo están haciendo de manera distinta que como lo están haciendo con el caso de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Me parece que efectivamente en el caso de ella, el hecho de que ella hubiera renunciado, pero no hubiera concluido, hubiera concluido a su encargo como consejera electoral meses antes, incluso que la reforma hubiera sido presentada ante el Poder Legislativo por el presidente López, hace que ella no tuviera que tuviera que enfrentar ese impedimento en este momento. Por eso requería un análisis muy profundo de derecho constitucional, pero me parece que los magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí no están preparados para ese tema. Uy.
¿Es cierto lo que dice Zelandia? El hecho de que, su caso en particular no encaja en ninguna de las normatividades que hoy existen en esta elección del Poder Judicial porque es una elección distinta, es una elección nueva, es una elección que no está contemplada dentro de las normatividades, que ella la imposibilitaban a participar. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que ella tiene razón. A ver, aquí hay un tema, y te digo, por eso me hubiera gustado que hubiera sido un tema con mayor tiempo disponible. A ver, ella era consejera electoral, sí, termina su encargo en 2023. Viene la reforma que se presenta en febrero de 2024, viene la conformación de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para la reforma constitucional en 2024, cuando ella ya no ejercía el cargo. En el momento que se pone la limitación a los consejeros electorales para efecto de decir en los 2 próximos años no pueden acceder a un cargo de elección popular, punto número 1, esa reforma, esa limitación no formaba parte de la reforma judicial. Estaba contemplada desde antes en la Constitución. Y no se sabía cuando se contempló esa limitación que había elección popular de jueces y magistrados. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco se sabía que esta elección iba a limitar a quienes estuvieran ya no ejerciendo el cargo. Es decir, ella ya no lo ejercía, no se retiró del cargo para contender, sino que ella ya no tenía el cargo cuando la Constitución se modificó, pero no se actualizó en esa cuestión referente al impedimento de los dos años. Ese impedimento fue diseñado cuando había postulaciones de partidos políticos a cargos de elección popular. Y aquí en este caso no intervienen los partidos políticos. La elección popular es sui generis y lo están tomando en consideración, por ejemplo, cuando Denise Porras está diciendo que en el caso del impedimento respecto de separarse del cargo o no separarse del cargo, o ser miembro o no del Poder Judicial, dicen, tenemos que favorecer la mayor amplitud de criterio para efecto de posibilitar el ejercicio del cargo. Y entonces, si los comités de evaluación no consideraron que existiera el impedimento, no sería lógico que en este momento se les pudiera establecer, porque tendría un efecto retroactivo. Bueno, pues lo mismo está sucediendo con ella. Están aplicando un rasero completamente diferente. Licenciado, es que creo que esto nos abre también los ojos a lo que tú mismo nos anticipabas antes de la elección del Poder Judicial, ¿no? De todos estos vacíos que podían quedar, de el cómo el diablo iba a estar en los detalles, en los puntos finos que no se contemplaron dentro de esta reforma, que no han quedado clarificados y que demostraban, tú decías en aquel entonces que esto no se había hecho con cuidado, pues esta reforma al Poder Judicial, que además también recuerdo muy bien que tú nos precisabas, esto no es una reforma al Poder Judicial porque no lo está reformando por completo y creo que es con lo que nos vamos a topar incluso el 1 de septiembre cuando quienes han resultado electos asuman sus funciones. Así es, y así como podrá haber muchas otras cosas, son cosas que se tendrán que seguir discutiendo. Pero mira, tenemos el caso de las calificaciones. Por ejemplo, el caso de las calificaciones es muy interesante. La Constitución habla de una calificación de 8, por ejemplo, para poder acceder al cargo. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral ha determinado que en el caso de la calificación, el INE no tenía la posibilidad de calificar esa circunstancia si el Comité de Evaluación ya lo había pasado, ya lo había considerado como salvado. Bueno, pues eso constituye una interpretación novedosa, porque el tema de la elegibilidad siempre se revisaba antes y después, ahora el tribunal cerró la puerta y dice, no, a ver, hay cosas de elegibilidad que no podemos revisar después, pero que va a incidir totalmente en la elección. Entonces, me parece que ahí hay todavía muchísimo lo que vamos a tener que ver y analizar. Licenciado Jorge Chezal, pues lo estaremos platicando en las próximas semanas. Te agradezco como siempre. Hasta luego. Muy buenos días. El licenciado Jorge Chezal conversando con nosotros.